Otro video de esta serie de videos sobre clasificación de asfaltos. Ya vimos cuáles son los métodos más comunes, los retos de un sistema de clasificación y qué significa SuperPAVE y el hecho de que al final un asfalto se clasifica con un PG, grado de desempeño, con dos números, uno que indica la temperatura máxima y otro que indica la temperatura mínima en la cual ese asfalto se va a desempeñar muy bien. Vamos a aprender a clasificar un asfalto con esta metodología. Y en esta primera parte necesitamos entender algunos conceptos iniciales de cómo se involucró el desempeño y cuáles son los experimentos los experimentos y ensayos de laboratorio que se necesitan para clasificar un asfalto. Bien, la primera, digamos, gran diferencia con los métodos existentes es reconocer que el asfalto que hace parte de una mezcla asfáltica pues enfrenta diferentes, y yo lo llamo acá retos, ¿no? Diferentes condiciones durante su vida útil. Por supuesto, ciertas probabilidades de que ocurran ciertos daños cambian en diferentes momentos de la vida útil del pavimento. Ustedes ven acá un pavimento con una berma increíble, con un control por si la gente se sale, en fin. Ese pavimento que se ve muy nuevo, pues va a tener diferentes retos a lo largo de su vida útil. Empecemos. Si en el eje X tenemos el tiempo, en el momento cero, donde estamos pensando en esa mezcla asfáltica, en ese asfalto que vamos a usar, lo primero que tenemos que hacer es fabricarlo. Tenemos una planta de mezcla asfáltica donde recibimos el asfalto de refinería, que es el asfalto que llega directamente a refinería, donde vamos a mezclarlo con los agregados y a cargar a los camiones que van a tener esa mezcla asfáltica. En este momento, lo que necesitamos es que el asfalto sea trabajable y que se pueda manejar. Es decir, que el asfalto, por ejemplo, tenga un estado de viscosidad bajo para que sea fácil el asfalto, tenga las propiedades de líquidas suficientes para recubrir los agregados. El asfalto tiene que ser manejable en esta etapa de acá. Luego lo tenemos que transportar. Este camión que está acá lo va a transportar ahora. Y cuando llega a obra, nosotros lo sacamos de la volqueta, lo extendemos y lo compactamos. Resulta que en ese proceso en el que lo ponemos en nuestra volqueta, lo transportamos, lo extendemos y lo compactamos, el asfalto se envejece bastante, se oxida mucho. Eso es lo que ahora en adelante vamos a llamar envejecimiento en el corto plazo. ¿Eso qué significa? Que cuando una vez termina el pavimento de estar listo y es el día cero en el que vamos a dar inicio al tráfico, en el día cero nuestro asfalto ya no es el asfalto original de refinería. Nuestro asfalto, el que está puesto aquí en campo, es un asfalto envejecido en el corto plazo. Y eso también hay que considerarlo. Y en el momento en que abro al servicio, al tráfico, en el día cero, lo más probable o el daño más probable que ocurra en ese momento es ahuellamiento de la mezcla. Porque el asfalto, aunque está envejecido en el corto plazo, sigue siendo un asfalto que no se ha envejecido en el largo plazo. Hay una alta probabilidad de ahuellamiento y voy a tener eso en cuenta. ¿Ok? Voy a tener en cuenta que ese asfalto que se puede ahuellar está en un estado que es un estado después de que ha quedado en obra. Muy bien, sigue la vida útil del pavimento, siguen y pasan los años hasta que en ese momento va a llegar el final de la vida útil. Durante todo este tiempo acá, el asfalto se va a seguir envejeciendo, continúa envejeciéndose, pero a una menor velocidad, que se llama envejecimiento en el largo plazo. ¿En qué momento de toda la vida útil del pavimento es más probable que el asfalto se agriete por cualquier fenómeno, por fatiga, por bajas temperaturas y gradiente térmico, hacia el final de la vida útil? ¿Okay? Entonces, los procesos de agrietamiento, sea de fatiga o bajas temperaturas, gradiente térmico, esos procesos aumentan la probabilidad cuando el asfalto está mucho más rígido que es al final de la vida útil. Entonces, fíjense tan interesante. Si yo voy a evaluar la susceptibilidad de mi asfalto al agrietamiento, lo debo hacer cuando el asfalto está en un estado que representa el final de la vida útil. Si lo voy a evaluar al inicio, para temas de ahuellamiento, debo considerar que es al inicio de la vida útil. Repasemos. Voy a producir mi mezcla, transporto mi mezcla al sitio, construyo mi pavimento, abro al tráfico, opera el pavimento, ocurre el final de la vida útil. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que en la producción de la mezcla yo estoy usando un asfalto que está en estado original o virgen, así lo vamos a llamar, es el asfalto de refinería. Cuando lo llevo a campo, lo pavimento, termino mis capas de base y rodadura asfáltica y abro al tráfico, mi pavimento está en un estado envejecido en el corto plazo. Pasa el tiempo y ya cuando termina la vida útil, mi pavimento está en un estado envejecido en el largo plazo. ¿Dónde es más probable que ocurra ahuellamiento? En esta zona. ¿Dónde es más probable que ocurra agrietamiento? En esta zona.
¿Qué es importante en esta etapa? Que el material sea manejable y trabajable, que pueda hacer la mezcla asfáltica, que el asfalto no sea tan duro y que pueda llevarlo a una condición donde lo pueda hacer. Muy bien, todo eso lo tuvo en cuenta SuperPave. Fíjense lo que es pasar de un sistema de penetración súper sencillo a un sistema donde ahora vamos a tener en cuenta todo lo que les acabo de decir. Por lo tanto, no solo incluyó el diseño de nuevos ensayos para caracterizar el material, sino el sistema de clasificación relaciona las propiedades del asfalto con los aspectos de desempeño. Tuvo en cuenta aspectos constructivos, que pueda manejar la mezcla y saber que la mezcla se me va a envejecer un poquito cuando la lleve a campo, la extiende y la compacta. Tuvo en cuenta que el pavimento se me pueda huellar, el asfalto, perdón, la mezcla asfáltica se pueda huellar, que se pueda agrietar por fatiga antes de tiempo. Acuérdense que la fatiga va a ocurrir de todas maneras, no quiero que ocurra prematuramente, y que el asfalto que está en esa mezcla asfáltica puede rigidizar a la mezcla, hacer que la mezcla se agriete por bajas temperaturas o gradientes térmicos. Muy bien, por lo tanto yo no voy a ensayar mi asfalto solo en estado virgen, original o de refinería. Yo voy a simular los estados críticos del asfalto durante toda su vida útil. Voy a tener en cuenta que el transporte, el almacenamiento y la manipulación, que el mezclado y la construcción generan envejecimiento en el corto plazo y que la vida de servicio envejecimiento en el largo plazo. Que este es un asfalto en estado original, en estado envejecido a corto plazo, envejecido en el largo plazo. Y diseñamos dos experimentos. Uno se llama RTFO y otro se llama PAF por sus siglas en inglés. Este es un ensayo de rotación de película delgada en horno y este es un ensayo de envejecimiento en cámara de presión. ¿Okay? Este ensayo lo que hace es transformar al asfalto en un estado envejecido en el corto plazo. Toma el asfalto original y supone un estado que simula el día cero en el que abrí mi vía en los primeros años iniciales. Y en cambio, este ensayo va a generar un asfalto que va a simular el final de la vida de servicio. ¿Okay? Y voy a tener en cuenta que diferentes ensayos de desempeño los voy a hacer con asfaltos que están en diferentes estados. Ojo, estos dos ensayos lo único que hacen es transformar al asfalto para simular momentos diferentes de su vida útil. Primer gran cambio con penetración. La penetración tomamos el asfalto de refinería, el original, y simplemente miramos cuánto es su penetración en el día cero de la planta, pero no en el día cero del pavimento. Muy bien, aparte de estos dos ensayos, que lo que hacen es cambiar el estado de envejecimiento del material, para poder clasificar un asfalto SuperPave necesitamos 1, 2, 3 y este ensayo es opcional, o sea, 3 ensayos y uno opcional. Viscosidad rotacional, el ensayo de corte dinámico en el reómetro, este es el ensayo que hemos hecho para las curvas maestras, un ensayo de viga a flexión que se llama BBR y un ensayo de tracción directa. ¿Okay? En muchos de los videos que apoyan, por favor refiéranse a la guía que les entregué porque ahí van a encontrar algunos videos que explican cada uno de estos ensayos. Entonces vamos a ir rápidamente por los ensayos ya que algunos de ustedes los conocen y otros para eso son los videos complementarios. Viscosidad rotacional. El ensayo de viscosidad rotacional ya lo vimos, ustedes tienen su asfalto a cierta temperatura y lo que van a hacer es hacer torque, que esto gire. Y voy a medir cuánto es la resistencia al corte y eso me entrega cuánto es mi viscosidad. El ensayo lo voy a hacer para entender cómo cambia con diferentes temperaturas la propiedad de viscosidad del asfalto para saber a qué temperatura lo tengo que llevar cuando voy a hacer mezcla y cuando voy a compactar. Pero además vamos a ver, SuperPave dice, hay una cierta temperatura que es 135 grados centígrados, no es la que está acá, a la cual su asfalto no puede superar una cierta viscosidad, porque si su asfalto es más viscoso que un cierto valor, que es 3 pascales por segundo, ese asfalto es un asfalto que no es manejable y va a tener problemas de producción. ¿Okay? Esto se hace con el asfalto virgen. Entonces el ensayo, ustedes tienen el asfalto, un cilindro interno, controlan la temperatura y van mirando cuánto es el resultado. Muy bien, DSR. Ustedes son expertos en este ensayo. Este ensayo consiste en poner el asfalto en medio de dos placas y hacerle rotación, ¿ok? Rotación. Y hacemos una aplicación de ciclos con una cierta amplitud y miramos cuál es el ciclo o la onda de respuesta del material. Se puede hacer, y este es el ensayo tal cual, miren el esfero y son las goticas. Ustedes prepararon goticas como estas, prepararon esta gotica que está acá para los ensayos de reología que Juan Diego y Eduardo nos hicieron hacer el favor, de hacer para todos sus asfaltos. Muy bien,
¿Qué obtengo entonces de estos ensayos? Los voy a hacer en general las propiedades viscoelásticas del material. Ustedes son expertos, saben hacer curvas maestras. Para el caso de SuperPave vamos a dejar la frecuencia constante y lo que se va a cambiar es la temperatura y se va a hacer en el asfalto en diferentes estados que ya lo vamos a ver. Pero lo importante es que ustedes de acá lo que obtienen es G asterisco y delta, ¿ok? Eso es lo importante por ahora. G asterisco y delta a una frecuencia fija de 10 radianes por segundo, en condiciones de deformación controlada, lo que aplican es deformación y miran cuál es la respuesta del material, utilizando los diferentes tamaños de diámetro. Este tamaño de diámetro es de 25 milímetros, este es de 8 milímetros. Si el asfalto está en estado original o envejecido en el corto plazo, recuerden corto plazo se llama RTF, utilizamos este. Si el asfalto está muy rígido, me toca utilizar uno más chiquito porque si no el torque no es suficiente para poder hacer el ensayo. Este es el asfalto PAF. ¿Okay? Acá están los requerimientos. Muy bien. Entonces lo que hacemos es que llevamos nuestro asfalto del punto B a C, C a B y hacemos el ensayo de oscilación y vamos revisando cuál es el resultado. Y ustedes ya saben que el resultado es el módulo dinámico, que es la norma del módulo complejo, que tiene una parte recuperable, G' y una parte no recuperable, G'', y que si ustedes lo pintan en un espacio de G' y G'', pues acá está también su ángulo de fase, que les está diciendo justamente cuánto es la proporción elástica y la proporción viscosa o no recuperable. Este ensayo es para bajas temperaturas y no es otra cosa que un ensayo de CRIP. ¿Okay? Es una cámara que me permite a bajas temperaturas, se llama el ensayo de viga a flexión, el reómetro de viga a flexión, BBR. Tomamos una viguita de asfalto muy chiquita, 125 milímetros, 12.5 centímetros, con una altura de 12.7 milímetros y un ancho de 6.35. Y lo que voy a hacer es apoyarla simplemente y aplicar una carga. En eso consiste el ensayo. Y esa carga es de 100 gramos y yo voy a monitorear durante 240 segundos. Acuérdense, este es un material viscoelástico. La deformación va a ir aumentando con el tiempo y no es única. ¿Okay? Fíjense la viga es la cosa más tierna que hay, es esta viguita. ¿Okay? La ponemos, la apoyamos, estamos en un fluido que va a mantener la temperatura controlada, aplicamos la carga y vamos midiendo la deformación. Si ustedes se acuerdan de sus cursos de estructuras, la rigidez cuando uno aplica una carga es función de algunas características geométricas de la viga, es PL al cubo sobre 4BH, el ancho y el alto de la viga, por la deformación. La única diferencia es que como el material es viscoelástico, la rigidez cambia con el tiempo. S de T es PL al cubo sobre 4BH al cubo, la deformación que ha ocurrido en función del tiempo. Fíjense, este es un ensayo real a través del tiempo después de que yo apliqué los 100 gramos. Esta es la deflexión y la deflexión va aumentando con el tiempo, va aumentando, aumentando. SuperPave dijo, dígame cuánto es la rigidez exactamente a los 60 segundos del ensayo. A los 60 segundos, calcule cuánto es su deflexión, póngalo aquí, ponga la carga, la longitud, el ancho, el alto de su viga y entrégueme cuánto es la rigidez. Y entrégueme otra cosa, y es que cuando usted pinte esta misma gráfica, ya es su stiffness de SDT versus tiempo, dígame cuánto es esta pendiente, cuánto es M también a 60 grados centígrados. A 60 grados centígrados, entrégueme cuánto es esa capacidad de recuperación del material. Y finalmente está el ensayo de tracción directa. No siempre se requiere, es un ensayo adicional, pero ustedes hacen un espécimen que tiene esta forma como de hueso, donde ustedes tienen la longitud inicial y van a jalar. Obviamente no se va a deformar porque resulta que las temperaturas que estamos usando son supremamente bajas. Entonces la gracia es que la longitud final con respecto a la longitud inicial, que es la deformación antes de la falla, mantenga un cierto valor. Se logre estirar un poquito para que la falla no sea tan frágil. Con esto vamos a controlar la susceptibilidad del agrietamiento a bajas temperaturas. ¿Ok? Vamos a mirar la deformación máxima y la vamos a dividir por la longitud inicial. Fíjense que si este mismo ensayo lo hiciéramos a temperatura ambiente, se deformaría, el ensayo de ductilidad se deformaría, se haría como un pequeño ligamento y se seguiría deformando. Muy bien, vamos con los dos ensayos que les había contado, que son los ensayos que cambian el estado del asfalto. Entonces, el primero de ellos, ojo, estos no nos entregan resultados de propiedades mecánicas. Fíjense que el anterior nos entregaba deformación a la falla, nos entregaban rigidez, nos entregaba delta, G asterisco. Estos, por el contrario, simplemente nos van a decir cómo es el envejecimiento, cómo cambiar el estado de envejecimiento.
Entonces, ustedes están haciendo eso para su laboratorio 2. Yo les estoy dejando otros videos que apoyan y que les explican estos ensayos, pero miremoslo. Este es el ensayo de película delgada en oro. Ponemos en unos recipientes de vidrio 35 más o menos 5 gramos y esto lo vamos a voltear, lo vamos a meter aquí horizontalmente como si fuera, fíjense que parecen las balas de una pistola. Y esto va a estar dando vueltas y vueltas a 15 revoluciones por minuto y yo voy a tener una fuente de aire que les va a dar oxígeno. Se va a formar, por lo tanto, fíjense, un film muy delgado que va a estar expuesto a aire que lo va a envejecer. Entonces, el ensayo antes se ve así, el ensayo después se ve así. Yo necesito luego retirar este asfalto que está acá y ese es el asfalto que va a simular el asfalto envejecido en el corto plazo, el asfalto en el día cero del pavimento. Luego de hacer ese ensayo, ustedes pueden ya tener ese asfalto, pero si además lo quieren envejecer más para que simule el asfalto en el largo plazo, después de hacer RTFO, ustedes pueden hacer envejecimiento en el largo plazo. Ponen 50 gramos en diferentes recipientes como este y lo vamos a meter en un recipiente donde vamos a aplicar muchísima presión. ¿Okay? Son bastantes atmósferas, es 2070 kilopascales durante 20 horas y a una cierta temperatura. Nosotros elegimos la temperatura, la norma nos dice específicamente cuál. Fíjense que aumento la temperatura, aumento la presión. Químicamente estoy generando muchísimas reacciones para oxidar el asfalto y envejecerlo. ¿Okay? Entonces, al final, este asfalto que obtengo de esta es un asfalto supremamente envejecido que simula el estado final de la vida útil. ¿Okay? Muy bien, repasemos entonces por un instante. Vamos a tener en cuenta aspectos constructivos y aspectos de desempeño. Constructivos, quiero que el material sea manejable. De desempeño, quiero que no se ahuelle, que no se fisure por fatiga antes de tiempo y que no se fisure a baja temperatura. ¿Qué ensayos uso para esto? Para la construcción y que el material sea manejable y que pueda fabricar la mezcla, voy a usar el ensayo de viscosidad y el estado del asfalto va a ser virgen, el asfalto de refinería. No me interesa el asfalto envejecido. Es en ese momento que lo recibo de refinería. Ahuellamiento. Voy a hacer un ensayo de DSR que me va a dar G asterisco y delta y lo voy a hacer en dos estados. En asfalto virgen original o de refinería y envejecido RTFO. Ese es el asfalto en realidad en campo, pero lo voy a hacer también en estado virgen por casi que un factor de seguridad, ¿ok? Y lo voy a hacer en el ensayo que tiene el, el diámetro más grande de la gotica de ensayo. Para fisuración por fatiga voy a hacer también el ensayo de DSR que me va a dar G asterisco y delta, lo voy a hacer a diferentes temperaturas también, pero como este ya es fatiga y la fatiga y el agrietamiento es más crítico al final de la vida útil, no lo voy a hacer en condición virgen y solamente lo voy a hacer en condición súper envejecido, es decir, lo hago RTFO y luego lo hago PAF, ¿ok? Al final, cuando esté muy envejecido. Y en esa misma condición de muy envejecido, no en estado virgen, sino muy envejecido, voy a hacer los dos ensayos, el de la viga para ver rigidez y el de tracción directa para ver que me pueda deformar un poco antes de fallar. Esta es la colección de ensayos para poder clasificar un asfalto Super Pay. Si se dan cuenta, es bastante más que lo que hacíamos con penetración, ¿no? Ahora vamos a necesitar 1, 2, 3, 4 y 5 ensayos, además de haber envejecido algunos de los asfaltos previamente. Muy bien, aquí está el resumen, está al revés, nosotros lo hemos visto de aquí para allá, ¿ok? Para poderlo producir voy a controlar viscosidad. Para que no se me ahuelle voy a controlar DSR en dos estados. Para que no se me agriete por fatiga o agrietamiento térmico voy a hacer tracción directa, voy a hacer el ensayo de viga, BBR y en estado envejecido en el largo plazo, ¿ok? Esto es lo que queremos controlar. Nos vamos a lo que hace el método SuperPAVE, es decir, muy bien, no le voy a decir que haga el ensayo a una temperatura. Lo que le voy a dar es límites o valores límites de cada una de esas propiedades. Esta es la única excepción que ya vamos a ver. Usted va a ir cambiando la temperatura y en el momento en que deje de cumplir la condición que yo le doy, en ese momento copie o guarde esa temperatura porque hasta ahí es que funciona bien ese asfalto, ¿ok? Entonces, acá están las condiciones del estado del asfalto. Virgen original, RTFO y PAF. El virgen, para que sea fabricable, manejable ese material y trabajable, la viscosidad a 135 grados no puede superar 3 pascales por segundo. Y este es el único ensayo donde deja la temperatura fija. Para ahuellamiento, G asterisco sobre seno delta, y este es un parámetro que ellos definieron que está asociado con ahuellamiento.
tiene que ser mayor que 1 kilopascal. Vamos a cambiar la temperatura y vamos a irla subiendo hasta ver cuándo deja de cumplirse esta condición. Y para estado RTFO, G asterisco sobre seno delta debe ser mayor o igual a 2.2 kilopascales. Agrietamiento por fatiga. Acuérdense que es en estado PAF, pero el asfalto en estado PAF primero le dice RTFO, pero lo ensayo solo al final. ¿Okay? G asterisco por el seno delta es un parámetro que fue definido como para controlar fatiga y tiene que ser menor a 5000 kilopascales o a 5 megapascales. Vamos cambiando la temperatura y vamos a mirar cuándo se deja de cumplir ese requerimiento. Y agrietamiento a bajas temperaturas también se hace en estado PAF y voy a mirar que la rigidez no supere cierto valor, porque entonces si es muy rígido es muy frágil, que M, que está asociado con la pendiente, que me dice qué tan fácil se puede relajar, sea mayor a 0,3. Y si hacemos el ensayo de tracción directa, este es el de la viga, vamos a mirar a qué temperatura logro que mi asfalto, al deformarse en esas condiciones, se deforme por lo menos el 1%. Yo sé que esto es bastante información, pero básicamente lo vamos a entender cuando hagamos el ejercicio en el siguiente video. Les voy a dejar esto para que lo vean, pero básicamente es una metodología que hay muchas dudas con la credibilidad de esas interpretaciones, pero básicamente lo que dice es que para huellamiento lo que yo quisiera es maximizar G asterisco sobre seno delta. Por eso me piden que G asterisco sobre seno delta sea mayor que un cierto número y está asociado a una teoría que es la energía disipada. Ustedes quieren que no se disipe energía para controlar daño y para que este valor sea pequeño, ustedes quieren que este número sea muy grande. ¿Okay? Por eso G asterisco sobre seno delta quisieran que fuera grande para controlar ahuellamiento. Y para controlar fatiga, lo que ustedes quisieran es que la energía que se disipe sea pequeña, en este caso es más un ensayo de formación controlada, y por lo tanto quieren que este parámetro sea muy pequeño. Si ustedes quieren que la energía sea poca, G asterisco por el seno delta debe ser poco. Y si ustedes recuerdan, por eso G asterisco por el seno delta debe ser menor a un cierto valor. Pero nuevamente les recuerdo que hay muchas dudas respecto a la credibilidad de estas interpretaciones. Muy bien, este fue un video mucho más largo que los anteriores, pero por favor vayan al material de apoyo donde están los videos que explican cada uno de esos ensayos. También ya estamos preparándonos, si ustedes ven la guía, para hacer unos laboratorios virtuales para clasificar el grado PG de un asfalto y ya nos preparamos para entender realmente entonces cómo funciona el sistema, qué ensayos hacemos y cómo se hace, que a mí me parece una actividad divertida porque es fácil de realizar. Nos vemos entonces en un próximo video. Chao a todos.